¿Cuál de ustedes ora? Jeffrey, ¿usted se atreve a hacer la oración? Comenzamos. ¿No le escucho? Gracias, Señor, por tenernos hoy aquí. Gracias por que estamos vivos, por que nuestros familiares, amigos y conocidos están en salud. Gracias por cada día enseñarnos sobre ti. Y te pedimos, Señor, que la doctrina de hoy la podamos cada uno de nosotros comprender para seguir aprendiendo y que sigamos en salud, podamos llegar al reino de los cielos. Amén. Bien, tenemos un hermano nuevo, hermano, preséntese, debe su nombre. Mi nombre es Juan Carlos Pinaya. Estamos encargados de Socorro Colombia, de la seguridad, amigos, al militar. Estamos hoy para servir. Juan Carlos se reconcilió en el verano misionero que hicimos ahora en Valle Nuevo, de restauración. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Lo que es la iglesia, Juan Carlos Nuevo, pero imagínate, tenemos que seguir el orden y bueno, le iremos poniendo al día. Vamos a hablar sobre la iglesia, lo que es la iglesia. Vamos a definir la función de la iglesia, el papel que nos corresponde como iglesia y quién es iglesia. La palabra griega, iglesia, asamblea, buscamos acá, la mente, o congregación. Somos locos. Entonces, la palabra iglesia, del griego eclesia, significa asamblea o congregación. Y en griego se escribe ekalel, que significa los llamados fuera. Los llamados fuera. En otras palabras, a veces significa muchedumbre. La palabra iglesia se puede usar indistintamente, sea un término ya sea congregacional o religioso o no. Donde hay una asamblea, es un grupo de gente que se reúne continuamente, es una iglesia. Es contrario a lo que nosotros creemos, que cuando nosotros pasamos por un sitio decimos, ahí hay una iglesia, porque ahí dice iglesia evangélica tal, o iglesia tal, de tal cosa, pero ahí lo que hay es realmente, lo que usted está viendo es el templo, sí, donde se congrega la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, sino las personas. ¿Entendido? Entonces el término como que se convierte, se confunde. Y que, esa es la iglesia, no, ese es el edificio donde se congrega la iglesia. Que viene de la palabra griega eclesia y significa asamblea. Usted sabe que una asamblea es una reunión de muchas personas, una congregación cuando muchas personas se congregan, o donde hay una muchedumbre. ¿Entendiste, Yeuri, Marcos? ¿De acuerdo? Varón, ¿tengo su nombre de nuevo? Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, déjalo así. Está bien. Juan Carlos, ¿entendiste entonces? La palabra para nosotros, entonces, los llamados fuera de las cosas del mundo, del pecado. Hay que la palabra iglesia o congregación está en el libro de Eclesiastés, porque Salomón tenía la costumbre de reunir un grupo de personas y exhortarle con los proverbios que él sabía.
Por ejemplo, cuando él dice la palabra que dijo el predicador, era que él se ponía a enseñar a la gente y la gente venía. Siendo rey. Sí, sí, porque es un hombre que Dios le dio una sabiduría enorme. Okay. Para nosotros, vamos a leer el libro de San Mateo, (16) 18. ¿Cómo le ha ido a Marcos con su nueva Biblia? ¿Es Marcos? Ahí más o menos. Se ve que es mejor de manejar, es más suave y mejor de ocultar. Aunque yo sé que usted no lo oculta, no se avergüence de ella. Y yo también te digo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del lado no prevalecerán contra ella. Ya. Es decir, la iglesia es un pueblo, pero aquí Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí hay una confusión que la gente confunde con piedra. Palabra Pedro, Petro, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando usted lo lee, dependiendo de quién lo lea, las personas malinterpretan el versículo diciendo que el primer papa fue Pedro. Eso es mentira. Sí, he escuchado toda mi vida. Y que la iglesia está fundada sobre Pedro también es mentira. Lo que pasa es que es más fácil torcer la Biblia cuando usted no sabe Biblia, al que no sabe. Lea el versículo que dice, si él hubiera dicho que sobre Pedro edificaré mi iglesia, hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti. Sobre ti, sí. ¿Me entiendes? Si yo estoy hablando contigo, tengo que decir, mira, yo voy a hacer algo sobre ti o algo contigo. Porque él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cuando se refiere a esta roca, él dice una roca en particular o a él, a Jesús. Bien, ahí en el término, vamos a buscarlo, ya que usted hizo la pregunta, para no dejarlo así. Ahí mismo en el 13. En el 13, ok. Sí, pero estamos aquí para eso, para aclarar. Dice, vinieron a Jesús, A la región de Cesarea, de Filipo. Cesarea. De Cesarea, ok. Y de Filipo. Sí, Ana ve, Yebre, di un prontito, dime la manera, me manda una Biblia para el hermano aquí, que no. Yo tengo Le vamos a dar una Biblia. aquí por el teléfono, ¿no? Le vamos a regalar una. A María de la pastora. Me manda una Biblia. La palabra, mira, Ajá. míralo ahí. Si tú, bueno, tú lo tienes en otro tamaño, si tú quieres. O con el celular. Yo lo cogí cuál, ¿no? En el 13. Mateo 13. Me la va a explicar. Mateo 13. 16, 13. 16, 13. Mire, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Sí. preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A los discípulos. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la roca? La declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo. Es sobre esa roca, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. Ya ahora que yo estaba hablando ahora. Bueno, entonces como un chile. Dime a los jóvenes que me baje el volumen allá de la computadora. ¿Entendió ahora de qué roca? Sí, Ahora, el propio Jesús. vamos a buscar otra cita, aunque no ese es el estudio, pero vamos a aclarar.
para que se entienda que no le estoy manejando. Sí. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 4, mire quién habla, Pedro es que está hablando. Hechos 4, 11, 12. Este es Jesús, esta piedra reprobada. ¿Se ve? La piedra reprobada. Por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Del ángulo. Y Pedro está diciendo, mire, en Israel, en aquel tiempo no estaba la construcción tan avanzada como ahora. ¿Qué era lo que se hacía regularmente? Se buscaba un lugar donde hubiera una piedra grande. Tú ibas a una casa, ¿verdad? Como mira, era pedregoso, tú buscabas un lugar donde hubiera una piedra grande que resistiera tu casa. Ok. ¿Me entiendes? Entonces tú ahondabas, por ejemplo, Mateo 7:24, cuando dice que todo hombre prudente es aquel que cabe en las rocas y pone su cama sobre las rocas. Roca, sí. Eso era lo que hacía. Entonces él hacía hoyo en la roca, ponía la estaca, los estanques. Entonces Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra era aquí. Y la casa se levantaba ahí con la piedra. La piedra. ¿Me entiendes? La piedra sellada de quinero. Sí. De zapata, de zapata. ¿Me entiendes? Porque tú la ibas a levantar sobre la piedra. Sobre la piedra. Es la piedra reprobada. ¿Por qué le dice a los fariseos? Porque ellos estaban rechazando a Jesús. Entonces le está diciendo, esta es la piedra reprobada sobre la cual, dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, y en ningún modo de salvación dice, ustedes no se van a salvar, porque para salvarse ustedes han rechazado la piedra que los puede llevar al cielo. ¿Me entendió ahora? Que es la zapata. La zapata triunfal. Y hay más versículos que, pero como el estudio no es ese, pero para aclararlo. Sí, sí. Porque no quieren meternos que Pedro no fue nada. La salvación es Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario para salvarnos fue Jesucristo. El que nos lleva a Dios es Jesucristo. Y el que pagó el precio por nuestros pecados, que murió por nosotros y resucitó el tercer día es Jesucristo. ¿De acuerdo? Sí. En esto ya estaban hablando de crucificar a Jesús, que estaban buscando oiga, la sangre que estaba incrustada en la tierra. Oiga, Eso son mentiras. Mira, todos esos estudios de que Discovery Channel es con el interés de desacreditar el Evangelio. Oiga, han pasado casi 2000 años que Cristo fue crucificado. ¿Qué va a aparecer ahí? Nada, ni que 8 cuartos. Eso son mentiras cuando quieren estar. para llamar al viudo. Y para hacerle creer a los idiotas y a los que son muy estudiosos pero incrédulos y más peor que el diablo, lo que ellos quieren oír. A su nombre damos gloria. Entonces la iglesia es un pueblo. La iglesia es un pueblo. Estamos para aclarar concepto. Redimido por la sangre de Cristo. La palabra redimido es comprado. Yo sé que ustedes son inteligentes. Redimido por la sangre de Cristo. Mire, en el tiempo de Cristo se usaba la esclavitud. Todavía se usa en algunos países del mundo, ya no tanto. Pero se usó durante miles de años, se usó la esclavitud. ¿Qué era lo que pasaba? Y la gente iba al mercado y decía, ese hombre ¿cuánto cuesta? Tanto. Y ya ese hombre era esclavo para trabajar y hacer lo que ellos quisieran con él. Entonces, redimirlo era, ¿por cuánto tú lo compraste? Por 20. Yo te voy a dar 20 por él. Te voy a dar los 20 que tú diste. ¿Tú quieres más? 25. Entonces yo te lo compro. Como un objeto, ¿no? O sea que, sí, como un objeto. Se vendían los hombres y las mujeres también. Y entonces, y las niñas se vendían. O sea, que te compraba para redimirte, lo que hacía era, Lo compraba yo. te costó 20, te doy 25. Entonces, tú lo comprabas, le quitaban la cadena, en los pies y en la mano, porque no eran libres. Y le quitaba, siempre tenían argolla aquí, como la vaca, que ahora la gente cree que eso es moda, y era antes que eso se usaba para identificar que usted era un esclavo. Y entonces le decía, ahora que te quitas la cadena, yo te compré, pero tú eres libre, vete, haz con tu vida lo que tú quieres. Entonces Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, y Cristo nos compró a precio de su sangre, pagó el precio por nosotros. Pero nosotros estábamos vendidos al pecado, porque la paga del pecado es. Entonces, cuando nosotros estábamos en Cristo, éramos esclavos del pecado y de Satanás. Y merecíamos la muerte eterna, la condenación eterna.
Si moríamos en esa condición, ¿para dónde iba? El que muere sin Cristo, ¿para dónde vas? Entonces Cristo, la iglesia es un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Hay dos conceptos con respecto a la iglesia, 1 y 2. La iglesia local y la iglesia universal. No tiene que ver con nombre de iglesia. La L va aquí, la L va allá. Cuando tú hablas de la iglesia de Cristo, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no estamos hablando de la asamblea de Dios, de esta, no. Estamos hablando de todos los creyentes en el mundo que son parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Y la iglesia local son los creyentes que se congregan aquí. Los que sean parte del cuerpo de Cristo. ¿Entendió, Marco? ¿Entendió esos dos conceptos? El concepto de Local y universal. Ya, sí, no lo explicamos. La iglesia local es el grupo que nos reunimos aquí, esa es la iglesia local. Pero eso no son todos los miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por todos los creyentes en el mundo que son salvos en Cristo Jesús. Esa es la iglesia universal. Es un error fatal, y mucha gente lo enseña, es yo decir, nada más son salvos el grupito que yo pastoreo. Ustedes han visto mucha gente que ellos hablan y cuando ellos te hablan te hacen saber que los únicos que están con Dios son ellos. Y yo, bueno, pues Dios tiene poca gente, porque si nada más lo tiene a ustedes, en casi 8.000 millones de personas, imagínense ustedes. Pero donde quiera que haya un creyente de verdad, de corazón, que aceptó a Cristo, donde quiera que haya una persona llamada por el Señor en Cristo Jesús, es parte de la iglesia de Cristo. en este mundo y en cualquier otro mundo que pueda haber. ¿Entendió esa parte? ¿Entendiste, Yehuel? Y la iglesia local es la iglesia que está, la congregación que se reúne aquí. Pero eliminen el concepto exclusivista de que en la iglesia mía los únicos que no vamos a hablar somos nosotros, porque eso es mentira. Usted no tiene la exclusividad en la salvación. La salvación es todo el que acepte a Cristo como tu Salvador de corazón es salvo. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? Yo estoy anotando todo aquí para darle la casa allá. Está grabado y te lo voy a mandar. Tú ahorita me vas a dar un número celular y como está grabado, te voy a meter en el grupo de los creyentes y te va a llegar el video. Bien, entonces, si entendimos esta parte, lo continuamos. Es un pueblo reunido, redimido por la sangre de Cristo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo se va? Sí. Capítulo 1, versículo 7. Sí, versículo 7. Efesios 1:7. ¿Quién lo tiene? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Lo vio lo que dice Efesios, verdad? Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La iglesia es un pueblo separado del mundo que en 2 de Corintios, separado del mundo, separado, apartado. Efesios. Efesios 1:7, mira, lo leyó. Ahora yo voy para 2 de Corintios,
de 16 a 18. Hola, pastor. Léalo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Separado, la palabra apartado, dice el Señor, separado del mundo. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, las cosas del mundo, el pecado que la gente practica, la borrachera, para que me entiendan, los gallos, los juegos de azares, la fornicación, de estar enamorado de cualquier mujer y de estar adulterando porque con mujer ajena y usted que es ajeno. Entonces, en la iglesia es un pueblo separado. La palabra, vosotros sois mi templo, porque cuando tú y yo nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, nosotros somos un templo en el cual dentro de nosotros está el Señor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió fácil? Sí. Si no entienden, pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Que practica la Biblia, por ejemplo, que cree en el Evangelio, Juan 20:31, la iglesia es un pueblo separado, redimido por la sangre de Cristo, separado, apartado del mundo, que cree en el Evangelio. 20. Sí. Que cree. Samuel. Samuel. Sí, San Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia está escrita, los evangelios se escribieron para que usted crea en Jesucristo. Y el que cree en Jesucristo, que la palabra no es decir, sí, yo sé que hay un... No. Creer es confiar, es entregarme por entero, porque todos tengo la certeza, la convicción y la seguridad de que Cristo murió por mi pecado para salvarme. ¿De acuerdo? La iglesia es un pueblo que cree en el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, lo continuamos sin una pregunta. ¿Que practica la Biblia? Tiene que tirar las 7:40. Vamos a ver. En Tito 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya, lo tienen todo. Lo buscaron todo, lo leyeron todo. Y tú... Marco no aterrizaba. Déjame ver, Marco. No, cerca. Al lado de Hebreo. Antes de Hebreo. Legislativo. Sí. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la gracia de Dios, Jesucristo? Para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando, ¿quién es que tiene que renunciar? 2, verso 11, 15. Que renunciando a la impiedad, a todo lo que se opone a Dios, a todo lo que a Dios le desagrada. Es la palabra impiedad, lo que no es santo, lo que no es honrado ni es prudente delante del Señor. Y a los deseos mundanos, sabes que el mundo se opone al Señor. ¿Cuál es el error de la gente que dice, ay hombre, haga lo que yo haga y sea como yo sea, Dios me ama así? Eso no es verdad, eso es mentira. Así es. Eso es mentira. Porque usted está haciendo lo que a Dios le desagrada y Dios no va a estar muy contento con usted si lo está haciendo. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
mente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. La palabra aguardando es esperando, firme en Cristo, sin salirnos de Cristo, en una vida santa, bueno, hasta que el día que nos toque morir, o hasta que Cristo venga, guardando la esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada es cuando Cristo venga, para nosotros los creyentes va a ser el día más feliz de nuestra vida. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El último verso creo que dice: y se dio a sí mismo con nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio. Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta. Celoso de buenas obras, no de malas obras. Celoso de hacer. La palabra celoso es que tenga el mayor cuidado en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia es un cuerpo según Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. ¿Se fueron? Ya. Efesios 1, 22 y 23. Ya. Se fue Efesios de la Biblia. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Aquí en la tierra. La iglesia es un cuerpo formado por todos los creyentes. ¿De acuerdo? Cuando yo le decía que hay que cuidarse de creerse que la iglesia que usted se congrega es la única que son salvos, y que la salvación es de Jesucristo, no es de nosotros. ¿De acuerdo? Y hay muchos tipos de congregaciones. Entonces, seguimos con la iglesia para que vayamos abundando. Cristo en la cabeza, lo leímos ahí como lo dice, en Efesios 1, 22. Pero vamos a Efesios 5. Efesios 5. Ahí en el 1 dice, en el 22. Efesios 5. Sí, pues, déjame. ¿23? 5 o 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza del cuerpo. Yo no dibujo tan lindo, ¿eh?
pero es para que tengan una noción ella. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo y tenemos cada uno diferente función. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, bastante largo, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro de eso tiene una función diferente. Corintios 12. Esta gente está usando este no es bueno para eso. En el coro, algo que diga. 12. Sí, no es este marcador que va. Y hay uno que es lavable, que hay que usar. Primera de Corintios 12. En la iglesia no todos tienen la misma función. Y Primera de Corintios 12 dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿De dónde? 1 Corintios 12. Sí, 12, del 12 al 27. Porque así como el cuerpo lo tiene, Así. es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí explica si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces imagina un cuerpo humano formado por ojos nada más. Dios. Va a haber quien vea y no quien haga ni quien piense. ¿Verdad, hermano? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a las manos, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Humanamente hablando. ¿Qué sabe que son así? ¿Y cuáles son los miembros del cuerpo que parecen más débiles? Los órganos sexuales y el ano. Eso hay que estarlo lavando continuamente. Pero la función que hacen es primordial importancia porque es la reproducción y el gozo de la vida. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, lo mismo que estamos hablando. Hay hermanos en la iglesia que son excelentes, que no puede mal, ¿verdad? A todo el mundo le gustan esos dones explosivos de profeta, de predicar, pero también necesitamos al que barre la iglesia y necesitamos al que limpia los baños, ¿o no? Y a los que cargan la silla, eso también son parte del cuerpo, ¿sí o no? Pero también necesitamos a los que cocinan y a los que dan para que cocinen. Entonces todo tiene su importancia y su función dentro de la iglesia. Cuando yo estaba pastoreando en Copey, yo recuerdo que llegó un teniente, el primer teniente allá. Y nada, lo recibimos. Al otro día él llega temprano a la iglesia y dice: pastor, búsqueme la escoba y el suape. Cámara, ¿qué fue? Y búsqueme la cubeta. ¿Y dónde está el agua para que la buscar? Digo, explíqueme, varón. Dice: bueno, el Señor me dijo que cuando yo llegue aquí, que me ponga a barrer y a sopear la iglesia. Digo, pero tenemos que ir a la iglesia. No, varón, no preocúpese, que yo voy a obedecer al Señor. Y agarró. Bueno, gloria a Dios. Sí, el asunto es, recuerden que Jesús, siendo Dios, se puso Dios. Si usted no ha llegado a esa parte, eso está en Juan 13. Se puso una toalla, se quitó la ropa de gala que tenía y buscó una ponchera, le echó agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Porque es una muestra de humildad. Juan 13. Sí, en Juan 13. Una nota ahí para que lo busque. ¿De acuerdo? Sí, porque a nosotros nos gusta como creernos la gran cosita y que hay que llevarnos todo. No, en el reino de los cielos
Todos tenemos una función. Y incluso Jesús le dejó claro a ellos que el que le sirve a los demás es más grande que a quien le sirve. O sea, quien te trae la comida a la mesa es más grande delante de Dios que tú que te la comes. Porque te está sirviendo y tú no le estás sirviendo a la otra persona. Pero el tema de la iglesia, ¿de acuerdo? Pues vamos acá, pero lo que le explicamos la función que tiene cada miembro. Y el 12 y el 24. Porque lo que nosotros somos más decorosos no tiene necesidad, pero Dios le da el cuerpo, va con más abundante honor al que le faltaba. Es decir, hay hermanitos de la iglesia que meten la pata, que tienen debilidades, pero hay gente que tiene su debilidad y le predica el evangelio. Y trae más gente a la iglesia que los intelectuales que no quieren hablar de Cristo. Y eso tienen menos vergüenza y Dios lo utiliza. ¿Me entiendes? Y entonces, es decir, que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Estamos para ayudarnos los unos a los otros y estamos para servirnos los unos a los otros. Puede ser que haya alguien que sea muy bueno en predicar, hay otros que son muy buenos en aconsejar, hay otros que son muy buenos en ayudar y hay otros que son muy buenos visitando. Pero cada uno de nosotros tiene una función y nos necesitamos los unos a los otros. Aún en el mundo secular nos necesitamos los unos. Sí, usted puede ser millonario, pero usted no sabe todas las cosas. Entonces necesita el barrendero, hay que recoger la basura, al que hace trabajo sucio, necesita el que cocina, el que vende. No puede ir solo. ¿Me entendió? Porque si se tranca en un cuarto con su dinero, no va a comer dinero. Eso no es verdad. Entonces, aún necesitamos, a la iglesia necesitamos los unos, pero cada miembro del cuerpo tiene una función. Y la función tuya no es menos importante que aquellas funciones que se celebran. Espero que nos entendamos ese punto, ¿de acuerdo? Si usted tiene el ministerio de orar por alguien y se cae, bien. Pero si usted tiene el ministerio de agarrar una toalla y limpiar la silla, también es importante. ¿De acuerdo? Y toda la función que tenemos en el cuerpo cuando se hacen por amor a Dios son valiosas delante del Señor. Continuamos. Nos faltó primero de Pedro. Oh, sí. Nosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, es decir, que cada uno en el templo del Señor son una piedrecita, así como los bloques en la casa se van formando uno arriba de otro, así no somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Cada uno es una parte importante, es una piedrecita importante de la roca principal que es Jesucristo. Resolverlo Marco de pierna, cariño. La iglesia es un templo, 1 Corintios 3, del 9 al 11. Primera de Corintios. 3 del 9 al 11. ¿Por qué nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno
mire cómo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en el 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, yo le dirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo en la cabida del Espíritu Santo. Como iglesia somos templo del Señor. Así como el templo es el lugar donde se reúne la iglesia, en nuestro cuerpo es el templo y el que mora dentro, el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Entendió esa parte? Y Cristo es el fundamento de la iglesia. Primera de Pedro 2, de 6 al 7. Ahorita leímos el 5, ahora vamos a leer el 6 y el 7. Pedro. Sí, Primero de Pedro, Primera de Pedro 2, versículos 6 y 7. Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia está edificada o fundada sobre Cristo. Cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, para los que no creen. Es decir, la principal piedra del ángulo de la iglesia es Cristo mismo. Los apóstoles forman parte de ese fundamento en Efesios 2, 20, 22 del templo de Cristo. Efesios 2, 20 al 22, los apóstoles forman parte del fundamento de esa roca del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ya, están como asustados. Efesios 2, 5, 2. 2 de 20 a 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles era predicar sobre Jesucristo. Nosotros entonces ahora tenemos la escritura que de lo que los apóstoles predicaban por escrito, tenemos el Nuevo Testamento, los evangelios, tenemos el libro de los Hechos y la carta, la epístola que escribió Pablo y la que escribieron los apóstoles, incluyendo el Apocalipsis. Todo eso forma parte del fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y nosotros somos parte. Dios mora en medio de su iglesia, Cristo mora en medio de las iglesias. Mateo capítulo 18. Capítulo 18. 19 y 20. Mateo capítulo 18, 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa del Señor, estar donde hay 2 personas congregadas en su nombre. En su nombre, ¿de acuerdo? Cuando están 2 personas que se ponen de acuerdo, ahí Cristo ha prometido estar con nosotros. Está dentro de nosotros el Espíritu Santo y ha prometido su presencia cuando nos reunimos en su nombre. ¿Cómo
¿Cómo es la relación entre Cristo y los creyentes? Está en Juan capítulo 15 y Dios en el versículo del 1 al 5. Sí, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15. Soy la misma verdad. Del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo con él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí ustedes han visto una mata de uva. Aquí hemos visitado. ¿Ustedes no han visto una mata de uva? No de uva playa, no, de uva, de uva. ¿Ustedes han visto la mano? ¿Usted no ha visto uva? Hay muchos tipos de uva. No, de la uva, de esa que se vende en Navidad, de esa que tú compras. ¿Tú no has visto esa mano? Es así, más o menos así. Como la de. Mira, donde echa la uva es el pámpano. El pámpano es como un ramilletito raro. Sí, pero es un ramilletico como si fuera un hilito. Y ahí entonces es que se forma la uvita. Generalmente tiene la forma como de corazón. Sí, aquí yo he visto mata de uva, aquí hay mata de uva, lo que no se da en Neiva, porque la parte es más fría, pero aquí se da. Entonces, ¿qué pasa? Si el pámpano no está pegado de la mata, no puede producir. Pero eso no es la mata de uva, eso es todas las matas. Si tú cortas la rama de cualquier de mango, si tú cortas la rama de aguacate, si tú cortas la rama de naranja, si tú cortas la rama de mandarina, ¿qué va a producir? Entonces, si el pámpano no está pegado de la vid, no produce. Entonces, si el pámpano se seca, Dios lo quita. Es decir, si tú como creyente, tú no das resultado, ni obedeces a Dios, ni sirve para nada del reino, ¿qué tú haces? ¿Me entiendes? Entonces va a llegar un tiempo que Dios mismo te va a sacar. Porque el pámpano dice, yo soy la vid, la mata, Jesús está diciendo, la mata de uva soy yo. El que va a dar fruto tiene que estar pegado a mí. Y el que da fruto, mi Padre lo limpiará. ¿Qué usted hace con la mata que da fruto? Usted le limpia todo lo que le estorba. No, y la cuida. Exacto, y lo abona para que lleve más fruto. Pero el que no da fruto, ¿qué dice? Lo arranca y lo echa en el fuego para que se queme. Esas son las personas más o menos como que no siguen lo... El que rechaza la palabra, que no quiere obedecerla, ya la conoce y no quiere obedecerla, y está ahí y es inútil, no sirve para nada. Entonces tú tienes que, si tú decidiste servir a Cristo, tú tienes que hacerlo de corazón. Tú tienes que entender que tú no te puedes llamar a engaño, porque perdido estaba tú afuera, entonces debes perder adentro. Porque ¿a quién va a engañar? No va a engañar a nadie. Porque primero Dios te conoce. Y si es a los hermanos, bueno, aquí es que los hermanos no fueron los que te salvaron. Ni es a los hermanos que le va a dar cuenta. Ni al pastor ni a la pastora. ¿Entendieron esta parte? Yo no soy tan buen dibujante, pero para que tengan una idea. Generalmente la mata de uva, varón. Dime su nombre. Juan Carlos. Juan Carlos.
La mata de uva, Juan Carlos, es así, en forma de bejuco. Y ella se nada así. Una de melón. ¿Eh? Una de melón. Sí, pero él tiene un bejuco que siempre se distingue. El bejuco siempre es fuerte y va nadando y las ramilletas van descolgando. Por ejemplo, tú no puedes hacer ningún material, ni silla ni nada, con una mata con un tronco de mata de uva. Eso es un bejuco así, que es flexible. Y hay que echarle el aire porque si en el suelo se pudre también. Sí, y no, si choca, por ejemplo, porque hay que cuidar la mata de uva, porque si la uva choca abajo también se pudre, se enferma. Por eso dice que el padre es el que cuida, y el que me ama, mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada. El 1 al 5. Esa es decir, le dimos Juan del 1 al 5. Juan 15, por lo que le digo. Y segunda de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Segunda de Pedro primero. ¿Yo leí un segundo o primero? El primero. Segundo. Segundo de Pedro. Ya. Del 1, Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Nosotros formamos en Cristo, formamos parte de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos parte de Cristo. Y entonces Cristo se manifiesta en nosotros porque tú y yo le abrimos nuestro corazón al Señor. Bueno, esta parte. Leímos Cristo por su iglesia, nos faltaron esas dos, pero la pueden copiar que no la vamos a leer. El creyente es parte de la naturaleza divina que le imparte fe, gracia, amor, valor. Todos deben esforzarse por traer alma a Cristo. ¿Cómo se ingresa a la iglesia? Nos faltan algunas citas para terminar. ¿Cómo se ingresa a la iglesia? Ya ustedes lo saben. Juan 3, del 3 al 5. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5. Juan 3. Nacemos de nuevo en el momento que nos convertimos. El Espíritu Santo nos regenera, obra un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Anoten ahí Juan 16:6. Y la misión de la iglesia es ser sal y ser luz. Mateo capítulo 5. Al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es lo que preserva la moral, en el sentido, bueno, ahora ya tenemos nevera, tenemos frigorífico, pero 40 años, 50 años atrás se salaba el pescado y la carne se salaba para conservarla y se le aplicaba sal. La sal evita la podredumbre.
evita que la cosa se dañe y que se contamine, pero también la sal, aparte de preservar, la sal da sabor. Bueno, nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser sal en la tierra. ¿Qué significa entonces eso en términos espirituales? A no contaminarnos con el pecado, que el pecado no tenga cabida en nosotros. ¿Entendió? El pecado, las cosas malas, los vicios, los malos placeres y las cosas que Dios prohíbe que nosotros no las practiquemos, para que entonces no nos contaminemos y así evitemos que el mal siga arropando a todo creyente. Hemos sido llamados a ser sal y a hacer luz. Si la luz se pone debajo de un almud, dice Mateo, no sirve para nada. Entonces tenemos que alumbrar a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Pero imagínate tú, si tú con una botella de ron le dices a alguien que se convierta a Cristo, ¿qué le va a pasar? Si pero ve acá, tú estás relajado. Ahí, entonces la iglesia está llamada, la misión de la iglesia es ser sal y ser luz. Pero en Marcos, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio en Marcos 16, de 15 y 16. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio según Marcos 16, 15 y 16. Y según Mateo, Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Se la pongo ahí para que usted lo anote y yo quiero que usted lo lea en su trabajo, no usted esté. Si usted no puede ir por todo el mundo porque usted tiene un empleo, tiene un trabajo y trabaja en su casa, por lo menos donde usted está, háblele a otro de Jesucristo. Pero que usted sepa que toda persona que no se ha convertido necesita escuchar el mensaje. Y entonces él dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizara será salvo, más el que no creyere será condenado. Usted no quiere que toda la gente que usted conozca se pierda porque usted no le habló. Entonces usted debe hablar de Cristo donde quiera que usted esté. Dice que nosotros somos real sacerdocio, dice Pedro, en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, la virtud de anunciamos todas las cosas buenas que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de que nos está escuchando. Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Y esto es fácil, hermano. Hable de Cristo a la gente que está alrededor suyo. Amén. Cuando una persona no quiere obedecer a Dios, no habla de Cristo, porque así cuando peque, los compañeros de trabajo donde ellos están, no le van a decir nada. Por eso mucha gente no quiere identificarse con Cristo. Pero porque cuando usted se identifica con Cristo, usted tiene que vivir como creyente. Porque la misma gente te va a decir: tú no eres evangélico. Sí. Ellos los evangélicos no hacen eso. No, ellos ya me critican y me dicen que yo estoy volviendo loco y que yo no me quedo bien. Pues va bien. Si ellos no te criticaran. No, yo no me estoy relajando, me dicen ellos ya. Claro, porque la persona, el evangelio para ellos es locura. Pero ¿quién es más loco? ¿El que cree en el evangelio o el que pasa un mes, 2, 3 meses y se lo bebe todo en un día? ¿Quién es más loco? Bueno, pues aquí estamos llenos de locos, que ahora ellos creen que son cuerdos. Lo juegan en diferentes tipos de vicios y viven hasta aquí y, ¿verdad? Y viven una vida de zozobra. Y entonces cuando tú llegas a Cristo las cosas son diferentes, porque tú vas a disfrutar lo que Dios te da, lo que tú ganas. Y aparte de eso, oye, en la vida tuya, si tú te dedicas a los placeres, ¿qué tú vas a conseguir con eso? De eso estaba yo hablando con un amigo mío que estaba conversando que todos los domingos salíamos a beber y vaina para la calle, de lunes a viernes, como que dice, cada vez que estamos libres. Y yo le dije: ay, por acá, porque yo nunca había tenido dinero así de que un 7, un 8 y un mes. ¿No te llegaba? No, yo de que cobraba, se iba. Ya. Que tiene que pedirme prestado $1,000,000. La idea es esa.
Entonces, para formar parte de la iglesia hay que arrepentirse. Ahorita dijimos nacer de nuevo, pero hay que arrepentirse. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos 2:38. Para formar parte de la iglesia hay que nacer de nuevo, leímos ahorita, y arrepentirse. Hechos 2:38 y Hechos 3:19 y Hechos 16:31, 30 y 31. Pero ¿cómo siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había No, jurado? no. ¿Le puso 232 o 238? 2:38. Ah, 2:38. Creo 232. No, 32. 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 3:19 sigue arrepentido y convertido. Búsquelo ahí adelante, una hojita adelante. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya, tiempo de refrigerio. Arrepentirse y hacer la confesión de fe. Que usted hace eso, usted es parte de la iglesia. Y vamos para Romanos 10, 9 y 10. Y Proverbios 28:13. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo confiesas con la boca y lo crees de corazón, ¿entendió? Lo confiesas con la boca y lo crees de corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y que la boca se confiesa para ser salvo. Así que tú tienes que decirle a otro que tú aceptaste a Jesucristo. Y una vez que la gente se convierte, usted tiene que reunirse con los que son convertidos. Porque hay gente que cuando tú le predicas, dice, yo soy cristiano en mi casa, así cualquiera es cristiano en tu casa. Porque así cuando tú le pones la mano al ajeno, nadie te reprende. Y no estás sujeto a ninguna norma más que a la tuya. Entonces tú no puedes ser evangélico a la norma tuya, tú no puedes ser evangélico como a ti te dé la gana. Porque si tú lees la Biblia y yo la leo, o nos ponemos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, entonces hay uno que no está bien. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que lo guarde, es guardarlo para no leerlo, es que lo obedezca. ¿De acuerdo? Entonces, en la iglesia es un pueblo que ha sido llamado a ser santo, según Efesios 5, de 25 al 27, a vivir en santidad. Y ahí terminamos. Efesios. Pastor. Efesios 5, de 25 al 27. Juan, el video te va a llegar, lo que tú no has copiado, pero vuelve y lo repite. Y trata de cosas. Entonces, voy a resumir esto rápido. Maridos, Efesios 25 al 27. No, 5, de 25 al 27. O sea, capítulo 5 del versículo. Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado para el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que la iglesia debe ser santa. La palabra santo yo se lo expliqué en el estudio anterior, que Juan no estaba,
y sin mancha, es decir, limpia, sin mancha del pecado. Si usted es iglesia, si usted es parte de la iglesia, usted tiene que ser santo. Y no de los padritos esos que ponen ahí, ponen, no, la palabra santo es separado. ¿Se acuerdan del estudio de la santidad? Separado, apartado para Dios, apartado de todas las cosas que a Dios le agrada. ¿Qué hace un cristiano en medio de dos gente que están murmurando a otra persona? O hablando malas palabras. ¿Y qué hace un cristiano hablando de homosexualidad y hablando de lesbianismo, de mujeres con mujeres? Ya Dios nos sacó de ahí. ¿De acuerdo? Dios bendiga. Por eso que la gente dice que cuando tú te conviertes tú eres raro, pero es que tú tienes que apartarte, porque la palabra santo es apartado. Sin mancha es que no te contamina. Santo, usted está lleno de hombres. ¿Eh? Está lleno de hombres. Para que sepa. Y entonces, sin mancha es que no te contamina con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo feo, por ejemplo, un cristiano jugando la loto a ver si Dios lo ayuda. O tirando el vino y dice, ay Señor, este día ayúdame a ver si me salen los números esos que no sé cuáles son. Yo no sé de eso. Por lo menos ese juego yo no aprendí nunca de eso. Otra cosa así. Y los gallos ni se diga que ni me gusta que piquen ni con ají. Porque no me gustan los gallos. Entonces, una iglesia apartada, santa, sin mancha y sin arroz. Voy a resumir la parte final. Para ingresar a la iglesia, en Juan 3, del 3 al 5 dice, Jesús le dijo, si no nace de nuevo del agua y del espíritu. El agua es, la Biblia como agua es la que nos limpia. Por lo tú debes leerla para saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Entonces, baja ahora antes que cierre, dile que me manda la Biblia, antes que ande de hora. Por la Biblia. Tú debes leer la Biblia. Sí, lo que te iba a decir antes, igual. Tú debes leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Sí. Yo te voy a explicar ahora después que tengo una grabación. Sí, porque aquí están los dos. Yo tengo, aquí está el Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento. Sí, pero debe leer en el Nuevo hasta cuando termine entero, para que después pueda entenderlo. No lo explico. Entonces, también dice aquí que la norma de santidad de la iglesia es santa, sin mancha y sin arruga, el que el Señor te quiere, apartado del pecado, y que haya experimentado un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, que usted no esté engañándose a usted, porque ¿a quién va a engañar? Y también que haya una confesión pública de su fe en Jesús, según leímos en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón serás salvo, porque el corazón te cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. El que encubre su pecado no prosperará, Proverbios 28:13, más el que lo confiesa y se aparta. ¿Usted lo buscó? Proverbios 28:13, eso es lo que dice. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, no le irá bien. Pero eso no tengo aquí. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misión de la iglesia, aparte de hacer buenas obras, es predicar el evangelio y ser luz y ser sal en la tierra y a la gente a los inconversos, a los que no conocen al Señor. Proverbio 28. 28:13. Así que Dios le bendiga mucho.